Hola, ¿qué tal? El diseño instruccional forma parte de la tecnología educativa y lo que busca es la realización de programas educativos que sean consistentes y fiables. Voy a hablar de ello en este vídeo, cómo lo llevamos a cabo en el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y algunos de los principios básicos del diseño instruccional. Aquí se comprenden aspectos que tienen que ver con la psicología del aprendizaje, con las tecnologías de la información y de la comunicación, también principios de diseño general. Y hay dos claves en el diseño instruccional. Uno es el trabajo colaborativo, o sea, no es una cosa que se haga de una forma individual, sino que se hace de una forma grupal. Y también la práctica, el carácter empírico, porque el diseño instruccional tiene también un componente que es creativo y es necesario poner a prueba siempre cada uno de los pasos que se dan para ver si realmente funciona o no funciona. Bueno, pues en este caso, como digo, me voy a referir a cómo se ha llevado a cabo este diseño instruccional en el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, IEDA, que nació en el año 2009, aunque se empezó a gestar unos cuantos años antes, ya elaborando materiales educativos y tareas. Y bueno, pues ha llegado hasta nuestro momento, hasta el curso 2020-21. Las enseñanzas de Lieda, que son enseñanzas de adulto, pues comprenden distintos tipos de enseñanza, como por ejemplo la enseñanza secundaria de adultos, en los dos niveles, el bachillerato, que cubre todas las modalidades y que ha llegado a tener pues todas las materias que se ofertaban en Andalucía prácticamente, estaban a disposición de todos los alumnos de Andalucía y fuera cual fuera su lugar de residencia, formación profesional con algunos ciclos formativos y también idiomas, que comprende el inglés, el alemán, el francés y el chino. Y las enseñanzas deportivas, que ha sido la última de las enseñanzas que se ha incorporado al Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía. Bueno, el perfil del alumnado es realmente variado. Dentro del alumnado adulto, pero como digo, perfiles muy diversos. Alumnos que tuvieron quizá un fracaso en su primer intento de aprendizaje, por ejemplo en el bachillerato, alumnos que no pueden desplazarse a centros presenciales por diversos motivos, por cargas familiares, el trabajo o porque tienen problemas motores, por ejemplo, o enfermedades, y alumnos privados de libertad, bueno, un amplio abanico de alumnos que en general coinciden en la mayoría de los casos de ser adultos y luego la dificultad que ellos tienen para asistir a un centro de educación presencial. Bueno, pues el IEDA, que nace en el 2009, es realmente un proyecto que no puede surgir hasta entonces porque se enfoca en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. Es el momento en el que puede empezar a arrancar. Y tiene un modelo innovador de diseño instruccional aplicado desde el principio, desde que se empiezan a crear los materiales antes del 2009 y llega a ser pues un centro de referencia a nivel mundial en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, porque es un centro que ofrece, por ejemplo, todo lo que hace de una manera abierta, en un material que puede ser descargado, que puede ser modificado y utilizado libremente. Y se encuentra en Andalucía. Sin duda alguna, es un centro pionero dentro de España y salvando pues algunos casos, como por ejemplo el Instituto Ober de Cataluña, y como ya digo, un centro de referencia a nivel mundial en el ámbito de las enseñanzas no universitarias. Bueno, pues esto comienza a gestarse, como digo, inicialmente en un marco colaborativo bastante interesante, ¿no? Aunque ya había un proyecto inicial, como digo, pues muy claro en relación con el modelo de estudios y cómo debían realizarse los contenidos, las tareas, etcétera. Al principio, pues los primeros años de Lieda se caracterizaron por una generosa autonomía pedagógica y capacidad del profesorado para tomar decisiones importantes en relación con cuestiones metodológicas, ¿no? Esto ocurrió durante los primeros años en los que empezó a funcionar el IEDA. Con el paso del tiempo ha habido ventajas indudables en relación con la tecnología, como por ejemplo el ancho de banda, que se ha hecho mucho mayor y en ese sentido pues han ido cobrando también protagonismo
unas prácticas no tan comunes en el inicio, como por ejemplo las videoconferencias, ¿no? Videoconferencias en las cuales pues se explican contenidos, se habla de tareas, los alumnos preguntan dudas y bueno, pueden ser grabadas luego y puestas a disposición de los alumnos para el repaso. Digamos que es la incorporación de un elemento sincrónico en un esquema asincrónico inicial en el que bueno, las comunicaciones eran fundamentalmente pues a través de los foros y comunicaciones escritas. Ahora el empleo de la imagen y la palabra se ha hecho algo mucho más usual, la palabra hablada, oral. Y bueno, pues el resultado está ahí, como decía, en unos materiales que se encuentran a disposición de la comunidad internacional y que están todos ellos en abierto. El tema quizá que hemos tenido durante estos años más preocupante y que ha impedido a lo mejor hacer las cosas como nosotros hubiéramos querido ha sido la enorme carga de trabajo que ha caracterizado a la enseñanza a distancia, porque en la mayoría de los casos hemos tenido muchísimos alumnos por centenares, muchos niveles con distintas materias y bueno, pues ocurría que no todos los proyectos que nosotros nos planteamos, ni toda la atención que hubiéramos querido dar al alumnado era realmente posible. Cuando, por ejemplo, durante semanas entran más de 40 tareas al día, resulta muy difícil combinar eso con una buena elaboración de materiales, revisión, creación de tareas, etcétera. En todo caso, puedo asegurar que a pesar del gran trabajo, el hecho de hacer todos esos materiales educativos en un contexto colaborativo era desde luego una experiencia fundamental para el buen desarrollo de los mismos. Corrigiendo las tareas, hablando con los alumnos, donde uno percibe dónde están las dificultades y a lo mejor por esas dificultades que uno encuentra repetidas cambia algunos párrafos de los contenidos o reorienta la tarea y trabajando siempre sobre el trabajo, sobre lo que se hace un año para mejorar al año siguiente y no caer en los errores que inicialmente podíamos haber caído. Entonces, como digo, es clave en el diseño instruccional que quien desarrolla cada uno de los elementos, incluidos, por ejemplo, los contenidos, las tareas, ejercicios, etcétera, lo haga desde la docencia porque es ahí donde va a tener realmente una verdadera constancia de cuál es el efecto que tiene cada uno de los elementos que produce. Bien, ¿y cuál es el modelo de trabajo, el método? Fundamentalmente el aprendizaje por tareas, o sea, buscar un aprendizaje activo. El alumno no se encuentra con unos contenidos sin más, de los cuales se tiene que examinar, sino que tiene que recurrir a los contenidos para llevar a cabo unos productos creativos que se le piden y en el que él va a encontrar la necesidad de una formación, de una documentación. Entonces, pues se busca tanto el interés del alumno por lo que tiene que estudiar, también como el enfoque práctico, que lo que realmente estudie pues tenga una vertiente práctica, ¿no? Esto, ¿cómo se organiza? Además, bueno, pues tenemos unos contenidos que nosotros mismos también elaboramos y, como digo, sirven de material necesario para el producto creativo que se les pide. La comunicación y el apoyo al alumnado es permanente, entonces, por ejemplo, a través de los foros, cuando detectamos una dificultad, pues hacemos mensajes de ayuda. Eh, También, por ejemplo, como comentaba, las videoconferencias que se han convertido en un elemento ya clave también en la enseñanza online, por ejemplo, en cada una de las tareas hacer una videoconferencia en lo que los alumnos participan y plantear cuáles son las dudas en relación con los contenidos necesarios o con el formato de la tarea, etcétera. Y bueno, pues todo el apoyo de elementos multimedia que además de las videoconferencias nosotros podemos prestar para que los alumnos lleven a cabo las cosas adecuadamente. Detectamos una dificultad, pues por ejemplo podemos crear un vídeo donde se explica cómo se resuelve. Los alumnos trabajan por tareas y nosotros las corregimos. Y lo hacemos a partir, por lo general, de unas rúbricas bien claras sobre cada uno de los aspectos sobre los que se va a calificar la tarea y con una retroalimentación general, hablando en general de cuáles son los logros y cuáles son también los elementos que son mejorables, porque el alumno siempre puede volver a hacer la tarea o arreglar algunas partes y volverla a enviar para encontrar una calificación superior por nuestra parte.
y también sobre el propio documento, buscando cuáles son fallos singulares y dándole explicaciones que el alumno requiere porque se refieren a empleos erróneos de contenidos o elementos que han dejado aparte, etcétera. Entonces, bueno, también, por ejemplo, con vídeos de apoyo, pues cada vez más común, ¿no? El alumno, para darle una explicación completa, pues en vez de escribirlo, o aparte de escribirlo, en la retroalimentación de carácter general, tenemos un vídeo donde le podemos explicar, bueno, en general aspectos que son clave para la mejora de su forma de trabajar. Y también a veces pues haciendo videoconferencias con el alumno y grabándolas para que él pueda luego revisarlas, ¿no? O sea, lo que es una corrección directa con el alumno por delante, viendo directamente cuáles son las dificultades que él plantea y directamente pues dándole consejos sobre cómo mejorarlas, ¿no? El caso, pues darle siempre apoyo al alumno y de una forma creciente. El alumno al principio requiere de un apoyo más intenso y la idea es que con el paso del tiempo a lo largo del curso se vaya haciendo cada vez más autónomo y sea capaz de llegar a un proceso de autoaprendizaje en el que ya la figura del profesor de alguna forma va quedando un poco más en un segundo plano. Todo esto se apoya además con unos ejercicios y unas actividades. Todas las tareas, cuando se analizan, pues tienen unos elementos de dificultad específicos y con esos ejercicios lo que se incide es precisamente en esas dificultades que el alumno va a tener que solucionar para desarrollar correctamente la tarea. Aspectos procedimentales, como por ejemplo en idiomas o en matemáticas o en física, o aspectos que tienen que ver con la asimilación de determinados conceptos, ¿no? A veces conceptos que son equívocos, como se trabaja sobre ello a base de cuestionarios y pequeñas actividades. En este sentido también tiene mucha importancia el trabajo grupal colaborativo dentro de los alumnos, en los foros, donde ellos libremente intercambian información, se dan consejos, etcétera. Bueno, pues todo esto, como digo, forma parte del complejo sistema de aprendizaje que incluye tanto tareas como ejercicios y actividades que sirven de andamiaje a esas tareas y también el andamiaje que proporciona el profesor con las continuas intervenciones y la interacción con el alumno. Bien, en este año, este curso, hemos llevado a cabo un cambio también en el diseño de los contenidos, ligándolos más a criterios como diseño universal de aprendizaje y con módulos por colores que sirven para motivar al alumno, para pedirle ejercicios en los que él demuestra su aprendizaje y también para mostrar las explicaciones, los contenidos en formatos diversos. Como digo, muy teniendo en cuenta el diseño universal del aprendizaje. Entonces, colores verde, azul y morado representan estos tres aspectos que he dicho. La motivación, el ejercicio y también la presentación diversa de contenidos. Bueno, pues ya hablo de ciertos principios que se han aplicado desde el comienzo en el IEDA, en el desarrollo de contenidos y elaboración de tareas y que voy a resumir de una manera sencilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en diseños en principios de psicología, por ejemplo, bueno, es importante, lo primero es definir muy bien el proyecto educativo. Eso es, digamos, lo esencial, que es lo que decir, bueno, cuál es el alumnado que tenemos, cuáles son los objetivos de aprendizaje, qué habilidades queremos que desarrollen y eso tiene que ser algo muy claro y muy definido. Tiene que ser algo en consonancia con el propio interés del alumnado y digamos que es pieza fundamental, saber qué es lo que queremos enseñar y para qué queremos enseñarlo. También tener en cuenta los esquemas cognitivos, que es una cuestión esencial. Cuando nosotros llevamos un nuevo conocimiento al alumno, hemos de tener en cuenta los esquemas de los que parte, porque la información realmente no es significativa y no se ordena adecuadamente y no se lleva a la memoria a largo plazo si no existen unos esquemas cognitivos que nos permiten comprender dicha información. Entonces tenemos que trabajar en construir esquemas nuevos. Al desarrollar contenidos tenemos que partir siempre de los conocimientos previos del alumno porque solo de esa forma podremos realmente entrar en el engranaje del conocimiento con significado.
Otro de los principios es el de la carga cognitiva. Tener en cuenta que nuestra memoria de trabajo es muy limitada y solo puede trabajar con una serie de elementos de una forma simultánea. A la hora de redactar unos contenidos tenemos que ver qué ponemos en cada página, en cada párrafo, tenerlo muy en cuenta. El desarrollo de una dificultad tiene que ser un desarrollo sencillo para que el alumno pueda asimilarlo adecuadamente. Y entonces, bueno, reglas que se manejan en la elaboración de contenidos que tienen muy en consideración esas limitaciones de la carga cognitiva y que lo que busca es hacer que los elementos sean asimilables en unidades que sean comprensibles. Luego, por ejemplo, a lo mejor pues no crear elementos disruptivos, que la explicación sea completa, no partirla, por ejemplo, con un vídeo. A la hora de utilizar el lenguaje, que sea un lenguaje sencillo, no utilizar, por ejemplo, circunloquios o dar vueltas a las cosas, no utilizar datos que no sean realmente necesarios, que no sean significativos, no nombrar a alguien que se nombra una sola vez y ya no vuelve a aparecer, por ejemplo, algo que no tenga continuidad, bueno, etcétera. Siempre teniendo en cuenta que la simplicidad es fundamental para que unos contenidos sean realmente asimilables. Lo importante es que al final el alumno tenga unas estructuras, o sea, unos esquemas cognitivos bien claros, y para eso es fundamental tener en cuenta las limitaciones de la memoria de trabajo, la carga cognitiva. También reglas que tienen que ver con el aprendizaje multimedia, ¿no? A la hora de elaborar un vídeo, pues por ejemplo, tener en cuenta cómo tenemos que combinar imágenes con voz, texto, escrito, etcétera. El principio también de la motivación, y no solamente al principio, motivar al alumno cuando empieza, sino mantener la atención en el alumno para que llegue hasta el final. O sea, si nosotros creamos unas expectativas, tenemos finalmente que conseguir que esas expectativas se cumplan. Y, por ejemplo, tema de refuerzos positivos, algo también fundamental. En este sentido, el hacer ejercicios, empezando por cosas que sabemos que el alumno puede manejar con sencillez, e ir creciendo en la dificultad de una forma progresiva, de manera que, bueno, que él se encuentre seguro. En general, es muy importante que el alumno vea que con el trabajo puede lograr el resultado. Entonces, crear una tensión, no hacer las cosas demasiado sencillas, pero tampoco demasiado difíciles, sabiendo que si él se aplica en el logro, lo conseguirá. En fin, y todo esto lo describo con más detalle en un documento que tenéis abajo en el enlace de este vídeo, y donde ya aparece esto mucho más detallado. Y bueno, hasta aquí duró el Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía. Actualmente la Consejería de Educación pues ha anunciado por la prensa que disuelve el centro y que lo disgrega en otra serie de centros que van a impartir enseñanza a distancia junto con semipresencial y presencial. Se acabó entonces el centro, el Instituto de Distancia de Andalucía, pues realmente no conocemos muy bien el propósito o hasta dónde se quiere llegar con ello y cuáles serán los resultados. En todo caso, lo único que puedo decir es que hasta aquí, digamos, se puede sintetizar cuál ha sido el trabajo del Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía en relación con su modelo de diseño instruccional.